Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Y qué bueno es haber disfrutado todo lo que hasta aquí hemos disfrutado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El devocional, la clase bíblica, la que nos estimula para seguir aprendiendo más y tener un excelente maestro. Y la persona que dirigió, excelentísimo. Así que se ha preparado el ambiente. Si yo no dijera nada más y saliéramos, nos podíamos ir tranquilos, felices, porque hemos recibido palabras de Dios. Porque Dios ha estado con nosotros, porque Dios es bueno y misericordioso. Para mí es un placer estar aquí en medio de ustedes, en este día tan especial que cumplen 36 años, aunque son más. Yo recuerdo que mi mamá, cuando se cambió el nombre, ella tenía un nombre que no le gustaba y nunca lo utilizó para nada. Ella llamaba Severiana y no le gustaba ese nombre, y ella se autoimpuso desde que tenía razón Carmen María, que era el nombre con el que todo el mundo la conocía e inclusive era el nombre con que nosotros aparecíamos inscritos en el registro demográfico. Y ella insistió en que uno de mis hermanos mayores estudiara leyes, y el primer trabajo de mi hermano fue cambiarle el nombre, porque ella sabía en el lío que estaba metida. Ebenecer, hasta aquí nos trajo el Señor. A mí me hubiera gustado más, antes de leer la palabra, que se me hubiera hecho mucho más fácil si hubiera sido día de la pastora, porque que muchas cosas yo podría decir de su pastora, porque no. Ella fue mi amiga de la niñez, de la adolescencia, de la juventud y de la adultez temprana en la Iglesia de Discípulos de Cristo en Vega Alta. Aparte de eso, pues trabajamos bastante cerca y ella era mi odontóloga. Así es que en todos esos aspectos conozco a la pastora. Mi hija mayor, Raquel, fue la portadora de anillo en la boda de ella. Así es que hay mucho que puedo decir de su pastora, pero a eso no fue que me invitaron. Así que hasta ahí llegó. Hasta aquí me trajo el Señor. Dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 7, versículos del 7 al 12, que es el texto de la campaña. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados por los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Betcar, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, le colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenecer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Esto es un Ebenecer. Este Ebenecer tiene 44 años
con casi 3 meses, 2 meses y pico. Y está aquí en el lugar para recordarme a mí siempre que un 24 de febrero de 1973, a las 10 de la mañana, yo estaba en el altar esperando a Raquel para de ahí en adelante seguir caminando juntos hasta que la muerte nos separe. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En la tarde de ayer se graduaba Natalia y la directora de la escuela, Cedín, decía que ese grupo de 8º grado le había sacado muchas canas. Parejas de estudiantes eran bastante fuertes y yo decía, es obvio que tienen que haberle sacado muchas canas, porque cuando llamaron los honores y los altos honores, más de 2/4 partes de esos estudiantes eran partes de esos estudiantes buenos. Y donde hay gente buena, se establecen competencias, se establecen deseos de superación. Y la iglesia donde hay mucha gente buena como esta, también le sacan canas a los pastores. Esta iglesia tiene una historia hermosa y le dije que tiene más de 36 años. El primer culto de la iglesia de Altamesa como tal, de acuerdo al libro de la reverenda Inés Figueroa, ella usó el Jiménez después, pero cuando escribió el libro era Figueroa, ahora es Jiménez, es la misma. Inés es una persona extraordinaria. Ella narra que habían 27 personas y 5 eran de la iglesia Discípulos de Cristo en Monacillo. Dice también que la ofrenda suelta fue de más de $100 en ese primer culto, y eso es un logro. Yo recuerdo cuando nosotros abrimos la farmacia, el primer día vendimos $47. Menos que una iglesia, fíjese. Quizás me hubiera convenido más ser pastor en aquel momento. Más de $100. La iglesia en Altamesa, no puedo olvidar que es hija de University Gardens, que pastoreaba un compueblano de la pastora y mío, el reverendo Francisco Paquito Gesto. Él era del barrio Maricao de Vega Alta. Allí estaba la familia pastoral en ese primer culto. La reverenda Inés Jiménez de Figueroa, su esposo Julio, y sus 2 hijas, Joan y Janet, y su hijo Iván. Y había también un grupo de la iglesia de Monacillo, 5, la cual desapareció para dar lugar a la iglesia Discípulos de Cristo de Altamesa. Y eso era algo que a mí me traía en la mente, porque usualmente las iglesias se aceptan después de un proceso en que se fundan y pero ya esta iglesia ya venía de una experiencia de ser iglesia. Y allí estaba Modesto Encarnación, Julita Ramos, Victoria Ramos, Jacob Ávila y Cándida Otero. Y además estaba la familia Muñoz Matos, Lucy, Madeline, que creo que está aquí. Qué bueno. Ella es de la fundadora, de las buenas, de las bravas. Carmen Tere, Amarilis, además de para mí esto es una heroína. Y celebro que esté viva, Nemi Torres. Y eso hay que celebrarlo. Si no me equivoco, porque yo conozco solamente lo que leí en el libro,
Y por eso es que me hubiera gustado más que hubiera sido ser la pastora y no de la iglesia, que de la iglesia yo no conozco y yo soy desconocido para la iglesia. Pero era una persona que siempre le decía a la reverenda Inés: yo soy católica romana. Y fue la primera convertida. La primer miembro de la iglesia. Y una mujer talentosa, buena. Además estaba Juan Pérez y Alejita, que son hijos de ella, ¿no? María Moctezuma, Jesús. ¿Está aquí Jesús? Pues hay que darle un aplauso a Jesús. Y no solamente al del cielo, el que está aquí también, medio nuestro. Y una persona que ha sido eje y parte de la iglesia por todos estos años, Nuria. Está por ahí, Nuria. Qué bueno. Qué bueno que hay gente de la iglesia que vieron ese nacer, ese resurgir de la iglesia en aquel momento de crisis, de problemas, de situaciones difíciles. Pasaron momentos duros y difíciles en los inicios. Como siempre, los comentarios de la gente. Cuando algo se está desarrollando, la gente comenta 20 cosas. Y dice ella, como no tenía todavía el letrero de iglesia cristiana, discípulos de Cristo, pues la gente pensaba que era de esas iglesias independientes que se levantan y que ella era una pastora que estaba buscando ese break. Sin embargo, cuando le colocó el rótulo, la iglesia como, porque ser discípulo de Cristo es algo bueno, ¿sabe? Yo me siento feliz de ser discípulo de Cristo. Y me siento feliz de estar jubilado o semi jubilado. Personas que se molestaron, como en todos los lugares, por los estacionamientos, porque la gente se estacionaba frente a sus casas. Y como que la casa de uno es como un templo y a nadie le gusta que se le estacione frente a la casa, pero en los inicios todas estas cosas son permitidas y gloria a Dios por ello. En los cultos de oración, que eran los martes, las personas llegaban solicitando oración. Qué bueno que desde el inicio de la obra aquí en Alta Mesa, la gente confiaba en la oración del pueblo. Qué bueno. Pero también aparecían unos que venían a interrumpir. Yo me imagino que habrá venido algún bojachito cayéndose. Yo recuerdo uno que iba a Dios pastoría en Feijó, que iba a imprudentear. Y un día el Señor me dijo que lo abrazara, estaba bojacho, apestoso a centella. Y el Señor puso en mi corazón que lo abrazara. Y yo, como el Señor me lo puso en mi corazón, tranquilito, fui donde Él y le di un abrazo. Y la iglesia comenzó a llorar. Después decían que yo era humilde. Y aquel hombre se convirtió al Señor y fue útil dentro del ministerio de la iglesia. Así que hasta los que interrumpen son buenos en la iglesia. Más adelante llegaron personas de la iglesia en University Garden, que como ella dice, a veces el pastor, como era una iglesia tan grande, a veces ni cuenta se daba que la gente se venía para Alta Mesa. Gente talentosa, gente buena, gente que necesitaba servir, gente que Dios había llamado. Y encontraron en Alta Mesa el lugar adecuado para eso. Todo eso estaba dándose en el medio ambiente para que la iglesia pudiera tener un buen arranque. Entre esas estaba una también, que es una titana, de acuerdo a lo que yo leí en el libro. Se llamaba, o se llama, no sé, Termutis Benítez. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Mire, esa mujer se merece un premio. Más fuerte ese aplauso.
Ella fue la primera maestra de niños de esta iglesia y eso hay que celebrarlo. Gloria sea el Señor por hermanas como ella. Dios envíe más personas dispuestas a trabajar a la obra del Señor. Dios bendijo a la iglesia con un avivamiento donde vieron milagros, señales y prodigios. Y una iglesia que comienza con una experiencia carismática, con una experiencia de avivamiento, tiene todas las mejores posibilidades de echar hacia adelante. Y yo recuerdo de lo que leí, que a la pastora le contaron un testimonio, un milagro similar a la de un vecino que yo tengo allá en el barrio Espinosa de Vega Alta, que se llama Guillo, es mi vecino. Y yo estaba pastoreando en San José, iban bastantes años, y el Señor me dijo que entrara a visitar a Guillo, que estaba hospitalizado, creo que era en Pavía, y lo iba a operar un amigo de mi hija mayor. Y entonces cuando yo llego allí, aquello estaba tétrico, aquel hombre estaba triste porque le iban a amputar una pierna, igual que el caso que testifica la hermana Inés en el libro. Y yo entré allí porque Dios me había dicho que fuera a ese lugar. Qué bueno es cuando Dios llama a uno para hacer algo en específico. Pues yo iba para una obra de teatro de mi hijo en Bellas Artes y entré primero a Pavía y allí oré con el hermano Guillo. Chévere, una cosa extraordinaria, un momentito de gracia que Dios nos dio a la esposa, Milagro, a Raquel y a mí. Ya lo operaban al otro día. Y al otro día tenían las piernas buenas. Y no hubo que amputársela. Y todavía la tiene, después de muchos años. Y yo voy a la casa de vez en cuando a tomarme un poquito de café con ellos. La iglesia de Altamesa es una iglesia misionera. Y cuentan de la obra que se hizo en Bonao y en San Cristóbal. Yo me acuerdo de eso. Y me acuerdo de que el Instituto Bíblico envió a ciertos pastores para que pudiéramos darle clases a aquellos hermanos de Bonao y de San Cristóbal para poder establecer una iglesia como existe ahora en la República Dominicana. Y allí fue su pastora Inés, y fue este pastor también a dar un curso en el Instituto Bíblico, y luego fuimos a la graduación de estos hermanos. En Haití, mis hermanos, ya mismo, creo que es en junio, que inauguran un templo, y yo doy gracias a Dios porque Lucas, mi yerno, ha participado activamente en ese proyecto. ¿Ve? Y eso hace que uno como le coja, ve, como que vaya creando raíces. Y veo que Lucas está echando raíces aquí en Altamesa, y eso pues a mí me alegra, porque tengo una garantía de que no se va para la República Dominicana a llevarme mi hija y a mis nietas. Eso me alegra a mí. Y sigo orando. Señor, échale tronco hacia abajo y establécelo. Una rodilla. ¿Ah? Ya eso está en las manos de Dios. Yo creo que cuando tú le pides algo a Dios con fe, Dios lo hace. Y cuando mis hijas nacieron, yo le dije, Señor, ya tú sabes quién va a ser el esposo de Raquelita y quién va a ser el esposo de Reinari. Y yo te pido que sean hombres buenos, hombres responsables y que les ayuden en la crianza de sus hijos. Mire, hasta ahora van bien. Y me alegré mucho cuando Reinari me dijo que también ella iba a ir con el grupo. Y más aún me alegré cuando me enteré que Andrea también va, y se va antes que los padres, y va bien acompañada con la pastora. Así que esta iglesia debe sentirse feliz, porque aparte de ser una iglesia misionera, también es una iglesia comprometida con la comunidad
en la cual está establecida, los proyectos sociales, proyectos que tienen aquí abajo Inés, que sirve a tantas personas, la construcción de este templo, mire, la construcción o la remodelación, lo que fuera Dios a hacer con este templo, también está en los planes de Dios. Gracias, Señor. Qué bueno que Dios está en control de todo. En la lectura, que se supone que eso fue lo que me invitaron, de hoy, nos encontramos con los hijos de Israel en una guerra larga y dilatada. La gente está cansada y sufriendo. Sin embargo, la nación tenía un líder piadoso. Hacen falta líderes piadosos en la iglesia de hoy. La iglesia, no estoy hablando de esta iglesia ahora. La iglesia en Puerto Rico. Tantas iglesias de diferentes denominaciones independientes, que la gente como que ya no creen en el evangelio. Como sienten que lo que necesitan es entretenerse un ratito el domingo por la mañana o por la noche, cuando sea el culto, y de ahí se olvidan del Señor y se olvidan de la religiosidad y de la espiritualidad. Hacen falta líderes piadosos que conduzcan a los pueblos a los pies del Señor. Samuel no era el rey, no había rey para ese entonces. Esto es lo que llamamos un juez o un líder carismático, un sacerdote designado por Dios para ayudar a la gente, que la gente necesita ayuda. Samuel llamó a la población a revivir su amor para con el único Dios verdadero. En estos 36 años, mis hermanos, reanimen el amor hacia Dios, muévanse en el sentido de evangelizar aún más, de buscar a los que se están perdiendo, de levantar la cosecha para este tiempo. Samuel llamó a esa población a reavivar su amor para el único Dios verdadero, para deshacerse de los planes alternos, porque la gente tiene planes alternos, eso he aprendido también dentro de la clase de hoy, y a veces tienen ídolos los cristianos, ídolos, hay ídolos que tenemos que botar de nuestras casas, hay ídolos que tenemos que sacar de nuestras vidas, aquellas cosas a las que tenían como dioses de respuesta, cuando no parecía que las cosas funcionaban bien. Mi hermano, nosotros servimos al único, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, es el único Dios. Y a veces es bueno que nos recuerden nuestra experiencia para no cometer los mismos errores. Hermanos, esto es serio. Sigamos las pisadas del maestro, como un himno que cantábamos mucho en aquella época. Samuel también le dio instrucciones para volver a Dios, arrepentirse, admitir la culpa. Hay que admitir, ¿sabe? La culpa, somos pecadores. Alguien dijo en la escuela bíblica que somos pecadores y realmente somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. Necesitamos reconocer quiénes somos. Yo a veces le decía a la iglesia que pastoreaba, y de paso se lo digo a ustedes también, que yo necesitaba arrepentirme de mis pecados. ¿Saben? Y que ese momento de reflexión hay que tenerlo en la vida, de que no somos santos todavía, de que vamos en camino a la santidad, pero hasta que no nos muramos, mi hermano, no estamos seguros. La gente, dirigidos por Samuel, se reunieron en un lugar llamado Mizpa, donde se sacrificaron los animales al Señor como un símbolo de restaurar su fe en Él. Mientras tanto, los filisteos se enteraron de que la gente se iba a reunir en Mizpa
y pensaban que un ataque de sorpresa militar sería una gran idea. Pero Dios tenía otros planes. La iglesia de Monacillo tenía que morir, pero Dios tenía planes con aquellas 5 personas, con aquel remanente fiel que quedaba, y los trajo a Alta Mesa. Y dio inicio a una iglesia nueva, pero con una historia de muchos años. En Vega Alta celebramos 100 años. Ahí me corresponde predicar yo creo que por eso es que tenía el 11, no sé cuándo, en junio. No sé el día, se me olvidó. Pero es para narrar parte de nuestra historia y me corresponde mi historia. La parte en que yo fui niño, ¿ves? Fui adolescente, joven, me casé. Tenía 36 años, por eso levanté la mano. Yo tuve 36 años y tengo 36 años y más de 36. 37, 38, 39, 40, 50 tengo. Y más todavía. Pero Dios tenía otros planes. El Señor luchó por su pueblo el mismo día y entregó al enemigo en sus manos, en las manos de su pueblo Israel. El ejército de Israel ganó frente al enemigo filisteo por el alboroto que Dios hizo en el campamento de los filisteos. Y hay veces que nuestras luchas se ganan cuando Dios hace un alboroto en casa de nuestro enemigo. Y Samuel quería que la gente recuerde ese día como el día en que Dios libró a su pueblo. Eso era celebrar el día que Dios bendijo a Alta Mesa. Eso es lo que estamos aquí, ¿verdad? Celebrando el día que el Señor bendijo a Alta Mesa. Y por ahí debe haber muchas piedras por ahí que nos acordarán de ese evento. Habrá algo que hemos guardado de nuestra historia. En Vega Alta tenemos el acordeón de Don Justino, joto ya, la pandereta de mi suegro, que no le quedó un joto más, pero allí está como evidencia del fervor con que él tocaba aquella pandereta. Los recuerdos de la iglesia, hay que recordar nuestra historia. Por eso es que en la iglesia estamos invitando a la familia. ¿Las Rodríguez están invitados o no? Yo no le van a tener que dar permiso a ella. ¿El 6? Ah, pues mire, por eso estamos. Pues ese es el día que me toca. No, a mí me toca el domingo, ese es martes. No, yo predico martes, ese martes. Ok, a mí me toca el 4. El 4 se pretende, y fue un encargo que me hicieron, que invitara a todas las familias de aquella época. Y de entre ellos están los descendientes de la abuela de Nitza, doña Juanita Vargas. Los descendientes de mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, mis nietos, los nietos de mis hermanos, toda esa familia y así muchas familias más. Y él lo llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda. El propósito era ayudar a la gente a recordar lo que Dios había hecho por ellos. El propio Samuel dijo: hasta ahora el Señor nos ha ayudado. Hasta ahora el Señor nos ayudó. Hasta ahora, iglesia de Alta Mesa, Dios le está bendiciendo. La palabra aquí realmente significa hasta el momento. El autor de 1 Samuel y Samuel mismo miraron hacia atrás en donde habían estado, donde habían llegado. Y el Señor había estado con ellos. Qué bueno es reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué bueno es reconocer que Dios ha estado con nosotros en momentos de crisis. Qué bueno que no todo es alegría y paz y entretenimiento, sino hay que momentos duros y difíciles donde uno ha sabido que Dios ha estado con nosotros.
tienen hasta el lugar de la tierra donde estaban, que no era de ellos, pero Dios se la dio. No por sí mismo, sino porque el Señor los había traído a ese lugar. Dios ha estado con ustedes, iglesia, y eso es lo que celebramos hoy. Nuestra piedra de refugio es el Señor. Más adelante, en esa historia, Altamesa necesitó un asistente pastoral. La iglesia iba creciendo, desarrollándose, y la iglesia necesita un asistente pastoral, y el Señor envió a la seminarista Nitza Rodríguez en enero de 1997. Hacen 20 años que Nitza está acá en Altamesa. La reverenda Inés Figueroa se jubila en el 2004, por ahí más o menos, y Altamesa llama como su pastora a la reverenda doctora Nitza Rodríguez. Miren lo que dice la reverenda Inés Figueroa. Pero cada día, dice ella, pero cada día me convencía más y más que Nitza era la persona para pastorear la iglesia cuando me jubilara. Y no se equivocó, ¿sabe? No se equivocó, porque Dios le envió a Nitza Rodríguez por el tiempo que ya Él ha determinado. La reverenda Rodríguez ha demostrado su capacidad de trabajo. Yo la vi bregando con unos cables esta mañana y digo, adiós, cara. Y me dice, yo trabajo aquí en todo. Qué buena capacidad de trabajo tiene su pastora. No sé si será que es porque es de Vegalta, pero los pastores que hemos salido de Vegalta somos pastores fajones, ¿sabe? Pastores que hemos dejado profesiones, que nos dejaban mucho dinero para servir a la iglesia, para entregarnos en servicio a la obra del Señor. Y hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Ebenezer. Bendito sea el Señor. Ebenezer es mirar la trayectoria de la iglesia desde la visión del Salmo 103. Se trata de cosas reales. Nos dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Iglesia, no olvide ninguno de tus beneficios. Todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Él nos da vida y aliento, la salud y las fuerzas para seguir hacia adelante. Nos perdona y nos mantiene la conciencia tranquila. Él nos ha prometido la vida eterna y la esperanza en medio de la muerte. Nuestras vidas tienen un propósito y significado debido a lo que el Señor ha hecho. La Biblia dice que todo lo bueno lo hemos recibido de Dios. Ebenezer, pero olvidamos tan fácilmente. Se pierde de vista, perdemos la esperanza, perdemos la fe, nos ocupamos de nuestra existencia diaria y olvidamos todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Olvidamos todas las grandes cosas que tenemos por delante. No es de extrañar que una y otra vez en la Biblia alguien construye un altar de piedra, y lo vemos desde Noé hasta Moisés, de Jacob hasta Elías, con el propósito de recordar. Hay que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por nuestras generaciones, una piedra sobre otra, puestas cuidadosamente para soportar la inclemencia del tiempo, para servir como un recordatorio para las generaciones futuras que Dios había sido buenísimo con ellos. Dios ha sido bueno con ustedes y eso hay que recordarlo. Dios ha sido más que bueno. Necesitamos más Ebeneceres. La Biblia se pone difícil a veces, la vida se pone difícil a veces. Y aunque la Biblia también a veces
¿Verdad? Los que estaban en la clase de adultos saben, lo difícil que se nos puso la Biblia en esta mañana. Pero la vida, no la Biblia, la vida se pone difícil a veces. Y nos olvidamos de dónde venimos. Necesitamos cosas como imanes de nevera, con versículos bíblicos, para recordarnos que el Señor es nuestro pastor. Necesitamos marcadores en nuestros materiales de lectura favoritos, para recordarnos que Dios nunca nos deja ni nos abandonará. Necesitamos la compañía de otras personas que aman al Señor para recordarnos que no estamos solos en nuestro peregrinar. Necesitamos recordar a los que ya no están, a la gente que se fue ya. Yo pienso recordarle el día que me toca predicar a mí, a mi madre, que fue evangelista, que trabajó por aquella obra, que hizo unas cosas extraordinarias, como extraordinario ella era. Y su trabajo nos edificó. ¿Se da cuenta que a la gente hay que recordarla? Necesitamos recordar a la iglesia, discípulos de Cristo en Monacillo. No se olviden de Monacillo. Y con qué las cajeteras han pasado, yo no sé dónde queda Monacillo ahora. ¿Ah? Aquí atrás. Vemos cuando estaba en la universidad, yo iba a Monacillo, ahora yo no sé dónde es Monacillo. Pero han pasado años. Pues cuando pasen por Monacillo, recuerden que allí hubo una iglesia que dio lugar a esta. Esta iglesia tiene que dar gracias al Señor por su cuidado y su ayuda. Es por eso que tenemos la cruz. ¿Ven la cruz? Qué bueno que esta iglesia tiene cruz. ¿Sabe? Qué bueno que la iglesia Discípulos de Cristo tiene la cruz. Yo he ido a montones de lugares, y fíjate que estoy diciendo lugares, donde me han invitado a predicar y no he visto la cruz en el altar. He visto un podio, he visto un show, pero no he visto la cruz de Cristo. Y Cristo es central en nuestra adoración, como lo es la mesa. Perdón que yo me emocione, pero es que yo soy así. Es por eso que tenemos la cruz, para recordarnos quiénes somos, a dónde vamos, quién hizo que sucediera y cómo lo hizo. La cruz es un ebenecer. Yo recuerdo, yo tenía una cuñada que ya está con el Señor, que era católica romana, como la hermana que mencionamos. Y cuando ella nos daba para la universidad, donde quiera que pasaba por una iglesia, fuera evangélica, católica, la denominación, y ya veía una cruz, ella así. Yo decía, ¿qué tú haces? Ella me decía reconociendo que Dios está aquí con nosotros. Y yo decía, pues Benecer también. Ahora yo no hacía eso. Nunca aprendí. Ahora mira, me salió fácil. Eso es Benecer también. No, eso no es Benecer. Vamos a dejarlo ahí. Es bueno recordar, para que no olvidemos los sacrificios hechos por aquellos que no conocimos, y para saber que lo que hacemos será de bendición, no solo para nosotros, sino también para las próximas generaciones. Ahí va a estar Ana, mi nieta, en algún momento, y llegará a ser joven, y como es ella, revolucionará todo esto. Ahí me da, ya está haciéndolo. Ahí me da peligro, a mí me da susto cuando yo voy con ella y aparece una persona y la abraza a Ana, me da un beso y sigue ella caminando, y yo con el ojo puesto, y aparece un maestro, una maestra, alguien, y siempre la saluda. Y tiene una atracción, yo digo, hay que cuidarla. Ebenecer, iglesia. Ebenecer, Dios es bueno. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Ebenecer.
Dios nos bendiga. Amén.